la gran aventura de Lumière. La paz en el bosque de los suspiros era en realidad un silencio tenso. Lumière, posado en su rama favorita, sintió una vibración extraña en sus alas traslúcidas. No era el viento, era una frecuencia oscura, un zumbido metálico que no pertenecía a este reino. De repente las hojas de terciopelo perdieron su color volviéndose grises y quebradices. Una sombra más fría que el invierno comenzó a devorar la luz del atardecer. Lumière desplegó sus alas no para dormir, sino para defender el único hogar que conocía, pues sabía que si la luz de sus escamas se apagaba, el bosque entero caería en un sueño eterno del que nadie despertaría. Mientras la sombra se extendía, una forma nació de la tierra. Bruma, una criatura hecha de vapor dorado que ya no lucía tímida, sino aterrada. Están robando los colores. Lumière gritó y su voz, antes suave, ahora resonaba como un trueno distante en la niebla dorada. De Bruma intentó cubrir las plantas bioluminiscentes para protegerlas, pero las sombras, que resultaron ser fragmentos de un espejo roto de otra dimensión, cortaban su vapor con facilidad. Lumière comprendió entonces que no se enfrentaban a una simple tormenta, sino a los devoradores de recuerdos, entidades que necesitaban absorber la magia vital de los seres vivos para escapar de su prisión dimensional. Debemos llegar al altar de cristal antes de que la noche termine, ordenó Lumière. Volaron a toda velocidad hacia el río de la calma, pero el agua, antes de color ámbar, ahora se agitaba con furia, convirtiéndose en una barrera de lodo oscuro. Los devoradores habían corrompido el flujo de la vida para cruzar. Lumière tuvo que concentrar toda su energía, brillando con una intensidad cegadora, convirtiéndose en una antorcha viviente. Cada aleteo suyo lanzaba destellos de luz pura que obligaban al río a abrirse, permitiéndoles pasar, pero cada segundo en esa luz le arrebataba fuerza a sus pequeñas escamas. Al otro lado del río, la geografía se volvió hostil. Las montañas de algodón, que debían ser un refugio, comenzaron a colapsar bajo el peso de los devoradores que las usaban como catapultas para disparar esquirlas de realidad negativa. Lumière tuvo que esquivar bloques de nubes petrificadas, mientras Bruma creaba señuelos de vapor para confundir a los atacantes. Fue un baile mortal entre los picos flotantes. El dragón debía proteger a la frágil criatura de vapor mientras ascendía hacia el punto más alto, sabiendo que en la cima se encontraba el primer sello que mantenía a raya la invasión. La noche llegó, pero no trajo descanso. Lumière, herido y agotado, apenas pudo aterrizar sobre el musgo fosforescente en la cima de la montaña. Sus alas de seda estaban rasgadas y su brillo parpadeaba como una vela ante una ráfaga. Bruma, desesperada, intentó rodearlo para sanarlo, pero el dragón se puso en pie mirando hacia el horizonte donde el cielo se estaba fracturando. No es el fin, susurró, preparando su ataque final contra la grieta dimensional que se abría. En el firmamento, el verdadero peligro no era lo que venía, sino lo que los devoradores planeaban despertar dentro de las propias profundidades del bosque. Mientras Lumière trataba de recuperar el aliento en el musgo, un ruido sordo sacudió la montaña. De entre las sombras emergió un gigante de piedra, el último centinela del altar, cuya armadura estaba cubierta de musgo antiguo y raíces. El gigante no distinguía entre amigos y enemigos en su estado de locura causado por la invasión. Lumière sabía que no podía luchar contra él, debía usar su astucia. Esquivó los puñetazos de piedra que hacían temblar la montaña, buscando una fisura en el pecho del gigante donde, según las leyendas, se alojaba la... Con un movimiento ágil, Lumière se lanzó hacia el pecho del gigante. Ignorando el dolor en sus alas, se aferró a las grietas de piedra con sus pequeñas garras, sintiendo como la corrupción lo quemaba. Con un esfuerzo supremo invocó su luz interna, no como un arma, sino como un bálsamo. Al tocar la gema, esta soltó un alarido sónico que hizo retroceder a las sombras cercanas. La corrupción fue expulsada en forma de humo negro, y el gigante liberado soltó un suspiro que sonó como el viento entre los árboles, volviendo a su estado de protector silencioso. El centinela, ahora aliado, señaló hacia el suelo. No era una montaña común, era el capullo de una criatura milenaria que dormía bajo el bosque. Las raíces que Lumière pisaba eran en realidad conductos de energía vital que los devoradores estaban drenando para fortalecer su grieta. Debemos bajar al núcleo, pensó Lumière. El gigante, con una delicadeza sorprendente,
excavó un túnel oculto bajo el musgo fosforescente, abriendo el camino hacia las profundidades, donde la magia del mundo se originaba. El aire se volvió frío y cargado de estática. El interior del túnel era un laberinto de espejos y cristales que reflejaban versiones distorsionadas de la realidad. Cada paso era una trampa. Los reflejos intentaban atrapar a Lumière y Bruma, mostrándoles visiones de un bosque muerto y sin vida. Lumière cerró los ojos confiando en su instinto de dragón. En lugar de su vista, Bruma, entrelazada con sus alas, comenzó a emitir un zumbido armónico que cancelaba las vibraciones de los espejos. Era una batalla psicológica, donde la duda era el enemigo más peligroso, y el camino se revelaba solo a través de la confianza mutua. Al llegar al corazón del laberinto, encontraron la fuente del mal, una herida en la realidad, una cicatriz violácea que destrozaba el tejido del bosque. Los devoradores de recuerdos estaban allí, figuras delgadas y sin rostro, absorbiendo la luz del núcleo. No estaban solos, estaban extrayendo la esencia de los sueños olvidados para abrir un portal permanente. Lumière sabía que si intervenía su propia esencia, podría ser absorbida, pero no podía dar media vuelta. Sus escamas brillaron más fuerte que nunca, preparando un pulso de luz destinado a sellar la herida, costara lo que costara. Lumière no atacó con fuego, sino con un pulso de recuerdos, al liberar toda la energía que había tejido a lo largo de su vida. Una explosión de luz blanca envolvió la grieta. Los devoradores, incapaces de procesar la calidez de la alegría y la paz, se desvanecieron como humo en un huracán. La grieta, sin embargo, no se cerró inmediatamente. Comenzó a succionar todo lo que estaba cerca, incluyendo a Lumière. El dragón sintió que su cuerpo se estiraba como si estuviera a punto de convertirse en luz pura, para llenar el vacío que amenazaba con devorar su mundo. Bruma, al ver el peligro de su amigo, tomó una decisión. Con un suspiro profundo, se fusionó con la luz de Lumière, expandiéndose hasta cubrir toda la cicatriz del espacio. El sacrificio de la pequeña nube fue el sello necesario. La grieta se cerró con un sonido que recordó al cristal templándose tras el fuego. El bosque quedó en un silencio absoluto, más profundo que cualquier otro, y Lumière cayó exhausto al suelo del núcleo, donde solo quedaba un tenue resplandor dorado, recordando el espíritu de Bruma. El dragón se levantó con dificultad del bosque, aunque a salvo se sentía distinto. Los colores habían regresado, pero el brillo de la presencia de Bruma ya no estaba ahí. Lumière caminó hacia la salida del túnel sintiendo el peso de la victoria. Había salvado a su hogar, pero había perdido a su mejor amiga en el proceso. El bosque, reconociendo su dolor, comenzó a susurrar a su alrededor una melodía suave que parecía intentar consolar al pequeño dragón, que por primera vez se sentía realmente solo. Al emerger a la superficie, los habitantes del bosque, criaturas invisibles, plantas, parlantes y animales de luz, salieron de sus escondites. Al ver al pequeño dragón, el guardián de los sueños, con sus alas marcadas por la batalla, entendieron lo que había ocurrido. No hubo celebraciones estridentes, solo un profundo respeto. Desde ese día la leyenda de Lumière cambió. Ya no era solo el tejedor de los sueños, sino el defensor de la realidad, aquel que había dado un pedazo de su propia luz para que el bosque siguiera soñando. Lumière regresó a su rama favorita. El bosque estaba lleno de vida, y los sueños de los seres que allí habitaban eran ahora más claros y brillantes que nunca, alimentados por el sacrificio. En el núcleo, el dragón se enroscó en su postura habitual, pero no para dormir. Profundamente se quedó alerta, con un ojo abierto, vigilando el horizonte. Sabía que la paz era frágil, y que si la oscuridad volvía a intentar fracturar el tejido de su mundo, él estaría allí listo para proteger cada sueño, cada color y cada criatura. Los días posteriores a la batalla, el bosque comenzó a cambiar. Las plantas que antes solo reaccionaban a la luz del sol, ahora parecían responder al estado de ánimo de Lumière. Si él estaba inquieto, las hojas se cerraban. Si él estaba tranquilo, las flores emitían un perfume dulce que calmaba a los animales. Lumière descubrió que su conexión con el bosque no era solo de habitante, sino de simbiosis. Él se había convertido en el sistema nervioso central del bosque de los suspiros, sintiendo cada pulso, cada caída de hoja y cada sueño que se gestaba bajo el dosel. Explorando las raíces más profundas del túnel que el centinela había excavado, Lumière encontró algo que no pertenecía al bosque.
Era una pequeña esfera de metal antiguo fría, al tacto que vibraba con una frecuencia opuesta a la magia natural. Al tocarla una proyección holográfica se activó un mapa de las estrellas que mostraba otros mundos indicando que el peligro de los devoradores no era un accidente, sino una incursión planificada. Lumière guardó la esfera bajo el musgo de su nido, comprendiendo que su vigilia apenas comenzaba. El gigante de piedra, ahora leal, comenzó a patrullar los límites del bosque, transformándose en una montaña móvil que bloqueaba cualquier rastro de oscuridad externa. Sin embargo, Lumière notó algo preocupante: la gema que él había purificado en el pecho del gigante empezaba a opacarse nuevamente. La corrupción no se había ido, solo se había ocultado el dragón. Se dio cuenta de que la batalla en el núcleo solo había ganado tiempo, y que para vencer definitivamente tendría que encontrar el origen de esa esfera de metal. Lumière decidió que no podía esperar a que la amenaza llegara a él. Convocó a las criaturas de luz y les explicó a través de destellos de color que debía partir hacia las tierras prohibidas, más allá de las montañas de algodón. El bosque se entristeció, pero el centinela se arrodilló, ofreciendo su mano de piedra para que el dragón pudiera subir. La aventura cambiaba de tono. Ya no se trataba de defender un hogar, sino de encontrar la raíz del mal que amenazaba a todos los reinos. El día de la partida, el bosque entero brilló con un tono dorado, como si todo el lugar le estuviera otorgando su bendición al dragón. Lumière, con las escamas reforzadas por la energía de bruma y el peso de la esfera metálica en su garra, despegó desde el hombro del gigante. Miró hacia atrás una última vez, viendo cómo su hogar, ese pequeño refugio de paz, se hacía pequeño. Ya no era un pequeño dragón temeroso, era un viajero entre mundos, un portador de luz que volaba hacia lo desconocido para asegurar que la historia del bosque no fuera la última que se escribiera. Lumière asciende hacia las cumbres que parecían nubes, pero que resultan ser formaciones de pura energía estática. El aire aquí arriba es tan ligero que debe depender por completo de su magia interna para respirar y volar. La esfera metálica en su garra comienza a calentarse y a parpadear, mostrando nuevos puntos de navegación que lo guían a través de un laberinto de picos flotantes y descargas eléctricas de color rosa. Es una prueba de resistencia y fe, ya que cada aleteo lo aleja más de su hogar y lo adentra en un territorio donde las leyes de la física son dictadas por una fuerza desconocida. Al cruzar la última cresta de las montañas de algodón, Lumière se encuentra con un ser compuesto de corrientes de aire y fragmentos de cristal antiguo. El vigía del viento no es hostil, pero su presencia es tan vasta que casi desintegra al pequeño dragón. Lumière usa la esfera metálica como un prisma para desviar la energía del vigía, creando un puente de luz estable entre ambos. El ser de viento reconoce la marca del bosque en el dragón, y en lugar de atacarlo, le abre paso a través de una grieta dimensional que conecta este mundo con las tierras prohibidas. Al atravesar la grieta, Lumière aterriza en un mundo donde el color se invierte, el suelo brilla con un tono cian profundo, y los árboles son estructuras cristalinas que cantan con el movimiento de las corrientes de aire. Aquí no hay luz solar directa, solo el resplandor de los anillos planetarios que dominan un cielo perpetuamente oscuro. El pequeño dragón siente que la esfera metálica en su garra ha dejado de emitir calor, y ahora vibra en sincronía con el latido de este mundo extraño, comprendiendo que ha llegado al centro de la corrupción. En el horizonte, Lumière observa una torre monumental, hecha de metal negro y obsidiana, que parece absorber toda la luz del entorno. Es el origen de los devoradores. La arquitectura es agresiva y geometría pura, sin rastro de vida orgánica. El dragón comprende que esta torre no fue construida por seres naturales, sino por una inteligencia mecánica que busca estandarizar y vaciar de alma a todos los mundos. Lumière comienza a planear su estrategia, sabiendo que cada escama de su cuerpo es el último bastión contra este imperio de silencio. Lumière utiliza sus habilidades de camuflaje para fundirse con las sombras cristalinas y penetrar el perímetro exterior de la torre. Al entrar, se da cuenta de que la estructura es un inmenso archivo de historias de otros mundos robadas y comprimidas en la esfera de metal. Los devoradores no solo consumen energía, buscan borrar el recuerdo de lo que existió antes de ellos. El pequeño dragón comienza a infiltrar la base de datos central, cargando la esencia vital del bosque de los suspiros en el sistema,
para sobrecargar los núcleos de la torre antes de que lo detecten. Despertar del sistema mientras Lumière inyecta la esencia del bosque. Los servidores de la torre comienzan a emitir sonidos discordantes y vibraciones que resuenan en todo el edificio. Los hologramas de las historias robadas empiezan a parpadear inestables, revelando fragmentos de vidas perdidas. Antes de que el sistema de seguridad detecte la intrusión, el pequeño dragón debe encontrar el núcleo de procesamiento antes de que la torre se bloquee por completo. En el centro del archivo, un guardián de metal pulido y luz roja intensa emerge para proteger el núcleo. Este ser no tiene conciencia. Solo sigue protocolos de neutralización. Lumière se ve obligado a usar el poder de la esfera metálica de formas que nunca imaginó, convirtiéndola en un escudo de energía que repele los ataques láser del centinela. La batalla es intensa, y el dragón comprende que solo puede ganar si logra hackear la red de energía de la propia torre. Para lograr desestabilizar el núcleo, Lumière descubre que debe entregar la esfera metálica que contiene el mapa de las estrellas y la última conexión con el hogar de sus antepasados. Si libera la energía almacenada en la esfera, causará una reacción en cadena que destruirá la torre, pero también borrará el mapa del camino de regreso a casa. El pequeño dragón debe elegir entre salvar a su mundo actual y su comunidad, o recuperar su pasado y su linaje. Con un grito que resuena a través de las paredes de obsidiana, Lumière libera toda la energía de la esfera. La explosión resultante es un torrente de luz dorada que atraviesa las paredes negras de la torre, restaurando la vitalidad de los árboles de cristal y los colores originales de las tierras prohibidas. El imperio de los devoradores se desmorona desde adentro, perdiendo su control sobre la realidad, mientras el pequeño dragón queda suspendido en el centro de la destrucción. Al disiparse el polvo de obsidiana, Lumière se encuentra solo en el centro de las tierras prohibidas que ahora florecen, con colores vibrantes y una energía pura. La torre ha desaparecido por completo y con ella los archivos de historias robadas, pero en el cielo, los anillos planetarios brillan con una nueva claridad, indicando que un camino de regreso ha sido revelado, no el que él conocía, sino uno nuevo, que él mismo ha creado con sus acciones. El pequeño dragón emprende el vuelo de regreso, sabiendo que su aventura aún no ha terminado. Mientras Lumière surca los cielos renovados, escucha un eco antiguo que proviene de las estrellas, un murmullo que se traduce en coordenadas y memorias de un tiempo anterior a la torre de obsidiana. El dragón comprende que no está volando hacia un lugar desconocido, sino hacia el origen de su propia especie, que ha estado esperando este momento durante eras. En el límite de la atmósfera, Lumière se encuentra con una entidad hecha de luz pura y gravedad, que custodia el paso a través de los anillos planetarios. Este guardián no busca combatir, sino probar la voluntad del dragón, cuestionando si está dispuesto a abandonar la forma física para convertirse en un viajero de luz y proteger el conocimiento de los mundos. El pequeño dragón acepta el desafío y siente como su cuerpo de escamas comienza a desmaterializarse en una esencia brillante. Sus alas se expanden hasta alcanzar la magnitud de las constelaciones, y su conciencia se fusiona con la red estelar que conecta cada rincón del universo. Ahora Lumière es más que un habitante de un mundo. Es el guardián del equilibrio entre la materia y el espíritu. A pesar de la destrucción de la torre, un rastro de la influencia de los devoradores persiste en un asteroide cercano, una semilla de oscuridad que intenta recrear el sistema de control absoluto. Lumière utiliza su nueva forma para purificar el asteroide, transformando la energía maligna en polvo estelar y garantizando que el pasado no pueda volver a esclavizar el presente. Lumière comienza a recorrer la red de portales y descubre cientos de mundos que sufren bajo diferentes formas de opresión invisibles a simple vista. Con su nueva capacidad de percibir las corrientes de energía, el dragón traza un mapa de estos mundos y comienza a enviar pulsos de libertad que ayudan a los habitantes de esos planetas a recuperar su propia conciencia. Un mensaje llega desde su hogar original, el bosque de los suspiros, que ahora enfrenta un cambio climático provocado por la inestabilidad de la energía estelar remanente de la torre. Lumière debe decidir si continuar expandiendo su influencia por el cosmos o regresar a sus raíces,
donde su presencia física es necesaria para estabilizar el equilibrio natural. El dragón desciende nuevamente hacia su mundo original, pero esta vez no aterriza como un fugitivo, sino como un protector. Su presencia estabiliza las corrientes de viento y permite que los árboles de cristal y los orgánicos vivan en una nueva simbiosis que fortalece a todos los seres vivos que habitan el valle. Lumière comienza a enseñar a las nuevas generaciones de seres del bosque cómo utilizar la energía de las estrellas sin necesidad de tecnología, de control, creando una nueva cultura basada en la armonía y el respeto por el flujo natural de la vida, asegurando que nunca más sea necesaria una torre de obsidiana para almacenar el conocimiento. A medida que pasa el tiempo, el dragón se convierte en una leyenda viva, una presencia que los habitantes del bosque pueden sentir en el viento y en el brillo de los anillos planetarios. Lumière ha cumplido su propósito, y aunque sigue vigilando el cosmos, su corazón pertenece al valle donde comenzó su travesía. El ciclo se cierra y uno nuevo comienza bajo la luz de las estrellas. Lumière observa cómo el bosque prospera y cómo los seres que antes temían a la oscuridad ahora miran al cielo con esperanza. El viaje ha terminado, pero el camino está abierto para todos aquellos que buscan la libertad en el conocimiento y el valor de ser guardianes de su propio destino.